Nato Álvarez. El tema del día es presentado por Cementos Ultracel. Juntos construimos el futuro de Honduras. Claro, ella Corea, sí. Lo que le decía, yo pasé tantos años. Mucha atención, desde San Salvador se informa. Qué maravilla. Es que estoy aquí, ¿saben con quién? Yo estoy seguro que muchos hondureños lo conocen. Se desempeñó por muchos años como el corresponsal jefe para América Latina de la agencia Fran Press, la famosa AFP. AFP, una de las agencias de noticias más conocidas en nuestro país. No recuerdo cuál fue la primera agencia noticiosa que se instaló en el país. Estoy haciendo un recordatorio de los años 70, sobre todo 60, inclusive con la United Press International. ¿Te acuerdas? La UPI. Solo UPI. una acotación para ser preciso, Sí. como los periodistas, como tú somos. No fui el jefe, fui editor para América Latina de la mesa de América Latina de France Press. Es Bueno, una acotación importante para nuestra audiencia. pero me ha caído también, Víctor, que automáticamente lo elevé. No, pero yo sé quién es Víctor Flores. Yo sé quién es Víctor Flores García, oriundo de San Miguel, El Salvador. Dice que cuando escucha hablar al hondureño, dice, estos tienen el mismo acento del oriente de El Salvador. ¿Cuál es la ciudad más cercana por el amatillo de El Salvador? Que venden una sopa riquísima. Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima. Santa En el Rosa de Golfo. Lima. Sí, la gente del sur de Honduras viaja mucho a Santa Rosa de Lima. Hay mucho Sí. comercio entre Santa Rosa de Lima y los habitantes hondureños que viven en la zona sur del país. Así que de ahí es Víctor Flores García. Pero ha pasado buena parte de su vida profesional en México, Víctor. Bienvenido Gracias. a Honduras. Gracias, Es un Renato. placer. Un gusto estar contigo. Yo le decía a Víctor que de hace 4 meses, mi amigo, exministro de Economía, porque en ese tiempo no era Industria y Comercio, era Economía, ¿verdad? No, era Irving? Industria y Comercio. Ya era sí, Industria y ya, Comercio. Sí, sí, sí. ¿En qué año fue Del la 2002 subsecretaría al y luego 2006? el ministerio? O sea, fíjate, No, pero no, tu cargo. Primero fuiste 3 años viceministro Es de, correcto. Y el de último Industria y año Comercio y estuve el de- último año ministro. Es correcto. ¿En qué periodo fue? Fue en la presidencia de Ricardo Maduro. Es correcto, con el Sí. gobierno de Maduro, sí. Pues Irving desde hace 4 años vino aquí. Quiero que me recibas 10, 11 de la mañana. Vendrá un amigo mío, yo he leído sus libros, me dice, y me contó toda la historia. Quiero, por favor, que me reserves un espacio cuando Víctor venga aquí a Honduras en Frente a Frente. Así es. Hace Gran 4 meses, hace 4 meses. Bueno, ya me dirá Irving cómo conoció a Víctor. Quiero saludar también a la abogada Luz Ernestina Mejía. ¿Cómo es posible, Renato dice, 2 veces en Frente a Frente en una semana? Bueno, mire qué privilegio, Qué maravilla, con abogada. lo que me gusta venir aquí y 2 veces en una semana. Qué afortunada, gracias. Miren, este es uno de los libros de Víctor Flores. Víctor Flores García, La utopía pervertida. La utopía pervertida. El germen de la división en América Latina. Cuando hablan de división en América Latina, inmediatamente nosotros los hondureños, wow, pensamos en nuestro país, ¿verdad? En nuestra sociedad. Cómo se ha fracturado, cómo se ha dividido, ¿verdad? Somos un país que después del golpe hemos sufrido una fractura social enorme. Hay familias que todavía no se perdonan, ¿sabe, Sí. Víctor? Hay familias que se enemistaron, se dividieron plenamente. Hay familias que no pueden recomponer esa unidad que tenían antes del golpe. Es decir, una sociedad como las nuestras siempre ha tenido sus divisiones, producto de los partidos políticos. Yo soy liberal, yo soy nacionalista. Cuando vienen los procesos electorales antes del golpe, habían enfrentamientos verbales, de vez en cuando algún problema de violencia, pero nunca fue sistemático. Las divisiones naturales en una sociedad, que unos son católicos, cristianos católicos, que otros son cristianos bautistas, testigos de Jehová y de todas las denominaciones religiosas. Pero
después del golpe de Estado, el país quedó fracturado, fracturado, fracturado. Y luego los procesos electorales, como el 2017, nos dividieron aún más. Y entonces somos incapaces de consensuar absolutamente nada en Honduras. Tenemos un Congreso que solo se ha reunido 73 días según el informe que nos brindó ayer el Consejo Nacional Anticorrupción. De 120 y tantos días que deberían estar sesionando, apenas se han reunido 73 días. Es decir, no se aprueban leyes desde hace rato en Honduras, ni con mayoría simple, que la mayoría simple en Honduras de 128 diputados son 65. Hay veces que no hay quórum. Mayoría simple puede ser menor, inclusive 40 diputados, dependiendo del número de diputados que están en la sesión. Entonces, mira, aquí el empresario presenta proyectos para tratar de dinamizar la economía del sector público. Hay un divorcio entre el sector público y el sector privado en Honduras, que no te imaginas. Entonces, una sociedad dividida, polarizada como la nuestra, aunque idealicemos metas, aunque pensemos que tenemos un gran potencial como país, no podemos llegar a ningún sitio justamente por esa división en la que estamos inmersos. Entonces, por eso me llama la atención el libro que se los presento una vez más. Vamos, producción. La utopía pervertida. Dirán ustedes, ¿qué es eso de la utopía pervertida? Ahora es fácil anticiparse. Googleen, hay decenas de buscadores, inmediatamente buscan el nombre de Víctor Flores García para que tengan más amplitud de lo que es este amigo salvadoreño, este hermano salvadoreño que nos visita y que hoy afortunadamente lo tenemos aquí en frente a frente por la gestión de don Irving Guerrero. ¿Cómo fue que lo conociste, Irving? Es que cuando estábamos manejando el proyecto de municipalización del agua, el Banco Mundial contrata a Víctor como consultor en comunicaciones para establecer justamente las líneas de comunicación sobre los beneficios de municipalizar los sistemas de agua, es decir, traspasarlos del sector del Estado, del gobierno central, del SANA, a cada municipalidad. Entonces él era el consultor y ahí nos conocimos y hace como 13 años yo leí un borrador del libro y le dije, Víctor, esto lo tenés que publicar. Y desde entonces lo estoy chingando para que lo publique. Desde entonces. Hablamos que 3, 4 veces al año por teléfono. ¿Y cómo va tu libro? ¿Cuándo lo publicas? ¿Y en qué año se publicó? Ahorita, hace unos meses. En 2024. A mediados del 2024. Y leí que de no haber editado y cortado y resumido por lo menos este libro fuera de 1000 páginas. Exacto, sí, tuve que meter tijera. Solo quedó en 620. Solo. ¿Y cuántos ejemplares? Ahora son como 1000 ejemplares. Sí. Ajá. Primera edición, ¿no? Primera edición. Pero estoy seguro que habrá una segunda y tercera edición. Sí. Puedo hacer el comercial en la librería Utópicas de Coyoacán, de la Ciudad de México. La pueden solicitar. Bueno, aquí está, miren, la utopía pervertida. Esperen el contenido de esto, que es el resumen de la vivencia, de la experiencia de Víctor Flores. Ahora que Víctor Flores, antes de entrar ya en detalle con el tema, nos cuenta un poquito de su vida. Dijimos que es oriundo de San Miguel, El Salvador. Exacto. Mira, de mi juventud, aunque nací en San Miguel, o toda mi vida transcurrió en San Salvador. Sí. De joven estudié en la Universidad Centroamericana, en la UCA, con los jesuitas, en la generación de Ignacio Yacuría. De hecho, mi tesis de grado que escribo en México cuando me gradúo de filosofía en la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, es sobre la filosofía de Ignacio Yacuría, que considero mis maestros. Toda la generación sacrificada en 1989, Segundo Montes, Martín Baró, eran pues nuestros profesores que nos formaron aquella generación en los años 80. Después de terminar mi carrera en la UNAM, me la financiaba
prácticamente trabajando, haciendo mis primeros pininos como periodista en la revista Proceso, que mucha gente debe conocer. Claro. Porque es de una emblemática. Proceso es un referente en Honduras. Proceso es un referente. Bueno, cuando uno quiere una información de México, tiene que pasar por Proceso. Bueno, sí. Casi se me eriza la piel de recordar esos años. Sí. Pues yo era un joven, trabajaba en la sección internacional y ahí comencé a aprender el oficio. Mis primeros textos se publican ahí, gracias a una querida amiga que era la jefa de internacionales, Lucía Luna. Y conocí pues ahí a todos los colegas. Todavía veía llegar al Gabo a entregar su artículo de colaboración. García Márquez era columnista de Proceso y otras figuras, Miguel Bonazo. Para mí, un joven veinteañero, ver a esas personas era fascinante. Yo no tenía idea de muchas cosas del mundo y fue muy formativa esa etapa para mí. Al mismo tiempo, estudiaba, mantenía mi vida académica, logré graduarme y gané una beca del World University Service para ir a estudiar un posgrado a Londres, a la City University. Ese también fue otro momento importante para mí. Terminando eso, al mismo tiempo empezaba a colaborar un poco con las agencias, con la agencia ANSA empecé. La italiana. La italiana, Sí. exactamente. Y posteriormente, pues un colega escritor, Eduardo García Aguilar, era el jefe de redacción de France Press en México, que está en la Torre Latinoamericana, un piso completo. Para mí era fascinante llegar. Sí. Recién antes de entrar al programa hablábamos de la época de los teletipos, de los telex, cuando aprendimos a leer prácticamente los puntitos y sabíamos casi más lo que decía exactamente esa comunicación. Entonces, esa experiencia para mí pues fue un mundo que me abrió la mirada, la cabeza, y sentirme parte de la construcción informativa y la responsabilidad. De eso que quería subrayarlo, porque la audiencia puede cansarse de una larga exposición autobiográfica, pero hablábamos de cómo nosotros venimos de una generación que se formó en la responsabilidad, en el pluralismo. Acuérdate que las agencias no nos dirigimos a un lector final, sino a editores, como tú. Como tú lees en tu época también de productor, pues ¿a quién va dirigida una información? El editor decide lo que toma y lo que no toma de una agencia, y no hay distinción ideológica. Tenemos en clientes de medios conservadores, de medios liberales, de medios, para decirlo en otros términos hoy, de izquierdas y derechas, ¿no? Entonces, tienes que producir información pluralista, esencialmente pluralista, equilibrada. Correcto, así es. ¿Este es el primer libro, Víctor? No. Hay otros. Bueno, ya dije que el primer libro fue en realidad el ensayo biográfico de Ignacio Ellacuría, la filosofía de Ignacio Ellacuría. Ese se publica por Miguel Ángel Porrúa en México. UNESCO, en mis años de corresponsal, de editor para América Latina en Montevideo, que fueron 5 años en la mesa, simultáneamente la UNESCO nos publica un libro que se llama La ilusión del buen gobierno, sobre todo ese periodo de finales del siglo XX, de la transición del siglo XX. Se publica en 2004, ese es otro libro, y otros libros también sobre el legado jesuita, por ejemplo, de Centroamérica al mundo. En fin, no voy a extenderme más en otros libros. No, muchas gracias. ¿Qué les digo? ¿Se van a sentir mejor la gente de la derecha de Honduras hoy con el debate sobre este libro, con lo que tú narras, con el contenido de este libro, que la izquierda o a la inversa? Bueno, voy a tratar de contestar la pregunta. El esfuerzo es situar las coordenadas del debate contemporáneo alejado del eje de izquierdas y derechas, que ha contaminado y que ha sido este germen divisivo que está manteniéndose, sobre todo incentivado por la hipercomunicación de las redes sociales. Te pido un favor. Dime. ¿Cuál es el mensaje para el lector que compra este libro? 2 cosas. Una, que esa es la experiencia de un corresponsal que presencia
a los protagonistas de una época importante en América Latina cuando llegan por primera vez al poder las izquierdas latinoamericanas. Desde el principio del siglo XXI, ¿no? Hasta la fecha, prácticamente hasta México. Por un lado, personajes que pude entrevistar, mis 4 entrevistas con Hugo Chávez, mis encuentros con Néstor Kirchner, las entrevistas con Pepe Mujica, las entrevistas con Vicente Fox, es decir, el acercamiento de un corresponsal al poder, presenciarlo. Originalmente el libro no se iba a llamar así, el libro se iba a llamar el privilegio de presenciar, que eso, como tú comprenderás por tu experiencia, nosotros somos espectadores de primer nivel, de primera fila en el escenario público donde las figuras del poder actúan. Entonces, ese acercamiento vivencial, cómo se trabaja, cómo se toman las decisiones en los medios, que a veces se ha caricaturizado, pero el esfuerzo que requiere, el empeño de conocimiento y de investigación que requiere un corresponsal para acercarse a conocer una realidad y transmitirla al mundo, a veces queda diluido. De lo que cuento son las tomas de decisiones internas que teníamos nosotros, qué hacer. Si a ti te mandan y te dicen en un momento de crisis, Renato, un golpe de Estado, tómate un vuelo y vete, ya debes estar ahí, hoy mismo tienes que estar, una tragedia, los corresponsales a veces, no sé si tú lo estilas, pero conoces el secreto, tienes maletas para distintos climas. Si vas al frío, si vas a la selva, tienes que tener listo y tienes que pensar, porque no vas a agarrar la misma maleta para irte a un escenario geográfico diferente al otro. Tienes que estar preparado para tomar decisiones rápidas. Hablábamos de que nuestra adicción a la adrenalina es normal, porque eso excita. Sé de lo que me estás hablando. Y una de mis principales frustraciones con 45, 46 años ya de ejercer el periodismo fue una tarde cuando dice la empresa: Renato viaja a Roma mañana porque se murió Juan Pablo II. No, exactamente. Y el productor de Frente a Frente, que lo tengo ahora mismo allá dirigiendo, Carlos Andino, va con Carlos Andino. Tuvimos 10 días en Roma. ¿Saben qué? ¿Qué semana esa? El peor trabajo de mi vida, esos 10 días en Roma. El peor trabajo, cuando yo me recuerdo de cuáles son mis frustraciones mayúsculas ejerciendo el periodismo. Ese viaje a Roma no salió nada bien. Nada bien. Esto más. ¿Y no dormiste nada? Yo pasé un año frustrado. Un año que me iba a mi casa, trataba de conciliar el sueño y solo me acordaba por qué no salieron tan malas cosas y la cobertura en Roma. Comprendo. Bueno, dijo la empresa: no, mejor traigamos a estos. No están haciendo nada en Roma. Y envió la empresa a Nahum Valladares con otro periodista para que terminaran de cubrir el sepelio del Papa. ¿Qué fue lo que pasó? No, ese no es el tema central de este programa. Y nos estamos diluyendo mucho en cosas así. Sí. Mejor entrémosle ya. El segundo punto. Cuando yo escucho la utopía pervertida y está diciendo Víctor Flores que le hizo 4 entrevistas a Hugo Chávez. ¿A Carlos Andrés Pérez no lo entrevistaste? No, ya había fallecido. Ya había fallecido Carlos Andrés Pérez. No, estaba exiliado, fallece después, pero ya no estaba en Venezuela. ¿A Fidel Castro? No, me tocó ir a buscar cuando Fidel se enferma, está contado en el libro, un capítulo se llama Operación Célula Dormida, cuando la agencia me manda, eso es una pequeña travesura que hizo la agencia, sin visa de periodista, como turista, había que reaccionar, había que irse porque Fidel enferma y no se sabe en ese momento si está vivo o está muerto, y lo único que teníamos que averiguar era qué estaba pasando. Fuimos a un evento como turistas y vimos un primer acto donde gritaban por primera vez ¡Viva Raúl! Y entonces yo le cuento a mi abuelita, que era mi jefe, digo, aquí estamos paseando y vimos que decían ¡Viva Raúl! Por primera vez empezó a
aparecer la figura de Raúl. A Fidel no lo entrevisté, pero estuve trabajando con esa misión de prácticamente reforzar al equipo de La Habana. A Pepe Mujica, sí. A Pepe Mujica estuve largas entrevistas con Pepe, una fascinante en el Congreso siendo senador, se tomó un termo de mate, varios cigarrillos, no voy a decir cuántos, pero bastantes. Fumaba bastante Pepe Mujica, sí, ¿verdad? Sí, sí. Él, toda la plana mayor de los Tupamaros, quien fue ministro de la Defensa, el ñato Huidobro, el ruso Rosenkov, que todos compañeros de cárcel del Pepe Mujica. Es decir, cómo llegan estos veteranos encanecidos, calvos al poder, un poder con un estilo, que hay que decirlo, distinto en perfil con respecto a Chávez, es decir, la contraparte de la izquierda democrática. Eso es lo que quiero también enfatizar más adelante. ¿A Evo Morales? No, a Evo no. ¿Se está lanzando? A Kirchner sí. Se está lanzando de nuevo, por lo menos ya tiene la plataforma para lanzarse de nuevo a la presidencia de Bolivia. Sí, a Néstor Kirchner sí. A Néstor Kirchner lo conocí a través de Miguel Bonazo, cuando Miguel llega a recibir un premio de Casa de las Américas a la Embajada Cubana, me dice, te voy a presentar, Kirchner era gobernador en aquel momento, peronista naturalmente, del ala izquierda del peronismo, y me dice, este va a ser el próximo presidente de Argentina. Lo tomé como una broma, pero era la plena crisis de 2001, yo había llegado a cubrir la crisis del Corralito, si recuerdan. Sí, correcto. Y Miguel, a quien entrevisté, me dice, esta noche me dan un premio, acompáñame. Y estuvimos el embajador, Néstor Kirchner, Miguel Bonazo y tu servidor. ¿Y a Cristina? ¿A Cristina? No, yo ya no estaba. ¿A Rafael Correa? No. Bueno. No puedo. Alguien, yo no sé si bromeando, pero alguien serio me dice, Renato, me dice, yo lo miré en los pasillos, dice, de un hotel que está frente a la Curazao, ahí por Televicentro. ¿A quién? Le digo, a Rafael Correa, me dice. Ahí tiene la habitación, dice. ¿Cómo afirman que es asesor del gobierno? Sí. Bueno, sí, ha salido. Sí, bueno, pero yo no sé si me lo contó en broma, si me quiso tomar el pelo, pero yo me quedé sorprendido. Ahí pasa en ese hotel, me dice. Bueno, no sé. ¿Anglo? No, pero en México sí me tocó la caída del PRI. Ese fue otro momento. Ok, ¿qué me estoy imaginando yo con esto de la utopía pervertida? Me dice Víctor, solo lea esto, hombre, para que usted ya tenga conocimiento de qué verse el libro. La utopía pervertida es una mirada documentada sobre las experiencias de un corresponsal extranjero en el despuntar del siglo XXI en América Latina y el Caribe. Durante 2 décadas el autor tuvo la privilegiada aventura de presenciar una era de vertiginosos cambios cuando un amplio abanico de izquierda llegó por primera vez al poder. Hugo Chávez en Venezuela. ¿Quiénes otros en esa época? Pues después llega Kirchner. Néstor Fernández, Néstor Kirchner. Pepe Mujica, antes Tabaré Vázquez. Tabaré Vázquez en Uruguay, correcto, sí. Pepe Lula da Silva. Ignacio Lula. Mauricio Funes. Mauricio Funes en El Salvador. Que en paz descanse. Que en paz descanse, sí. Que fue mi compañero en la UCA. ¿De veras? Sí. Este libro penetra en las raíces de estas esperanzas de cambio y el poder personalista. Indaga en la construcción del mito del comandante Chávez en Venezuela, preámbulo de la peor crisis venezolana en 60 años. Retrata a otros liderazgos caudillistas latinoamericanos y caribeños y cierra con los paralelos y paradojas del complejo caso mexicano. El libro es prologado desde su exilio en Bogotá por el escritor venezolano Tulio Hernández, quien se pregunta, ¿a qué género pertenece este libro? ¿A qué género pertenece este libro? Mira, ahí está. La utopía pervertida. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy interpretando? ¿Qué estoy interpretando con este título? La utopía pervertida. Pervirtió la izquierda latinoamericana la utopía que teníamos de ellos, que serían una alternativa para que nuestros países latinoamericanos progresaran, para que nuestra gente pobre saliera justamente de esos niveles de indigencia en que pasa un montón de gente en América Latina, mejorara sus niveles de vida.
Vamos a ver, ¿qué me imagino yo cuando veo ese título? ¿Se pervirtió la izquierda en América Latina? ¡Wow! Ya miro que va a estar caliente este programa. Yo no sé si estoy un poquito enrumbado en el contenido de este libro, pero digo, la utopía pervertida. Se nos creó una utopía de la izquierda. Cuando la izquierda llegue al poder, estos países van a mejorar. Van a cambiar las cosas. Mejorará el nivel de vida de todos. Se pervirtió esa utopía, fracasó la izquierda. Estás encontrando ya el título del programa, Lucecita, ¿me estás escuchando? Después de la pausa veré si tengo o no la razón cuando Víctor Flores, cuando Irving Guerrero y Luz Ernestina Mejía debatamos sobre este libro. ¿Crees que estamos en la línea que resume este libro, Claro que sí. Irving? Claro que sí. ¿O me equivoco en la interpretación? Estás muy bien ubicado, lo entiendo perfectamente. Bueno, estoy bien ubicado en cómo lo interpreto, ¿verdad? En cómo lo interpreto. ¿Así? ¿Se pervirtió la izquierda de América Latina? Esa es la pregunta que voy a ver en frente a frente. ¿Se pervirtió la izquierda en América Latina? ¿O la utopía de la izquierda se pervirtió en América Latina? Así mejor. ¿La utopía de la izquierda se perdió en América Latina? Mira, yo ya que estoy fraccionado en este país con muchos adversarios, no quisiera acentuar esa división hoy, pero solo traigo a un hombre aquí, gracias a Irving Guerrero y la abogada Luz Ernestina Mejía, para debatir. En una democracia se debate simplemente. Se está o no de acuerdo, se disiente del hombre que va a exponer, pero por eso no hay que enemistarse. Algún día vendrá aquí un escritor, un periodista que defenderá a la izquierda. Bueno, si aquí los hemos tenido. ¿Cuántas veces hemos entrevistado a aquel brasileño que es el jefe de Telesur, Carlos? Acuérdate del nombre. 2, 3 veces hemos tenido al jefe de Telesur aquí. Argumentando y sustentando por qué la izquierda es alternativa para América Latina. Hoy tenemos a un hombre que me dicen, estuve consultando esta madrugada, y Víctor es de izquierda, es de centroizquierda, es de derecha, y no sé, llegué a la conclusión que Víctor ha tenido históricamente una preferencia por el socialismo, que es hombre más de izquierda, pero que ha vivido tantas experiencias en América Latina con líderes de izquierda, que Víctor tiene otra percepción ya de la izquierda. Por favor, pausa comercial y enseguida este programa lo va, en su mayor parte del tiempo que nos resta, 1 hora 50 minutos, nos lo va a completar con sus criterios Víctor Flores García, Luz Ernestina e Irving Guerrero. Atentos, atentos. Tu seguridad es nuestra prioridad. Por eso, la validación biométrica es clave para tu protección. Al adquirir tu SIM card o chip, presenta únicamente tu DNI y realiza la validación biométrica de tu rostro. Recuerda mantener actualizados tus datos con tu operador y ser responsable con el uso de tu número. Tu información personal es totalmente confidencial. Conatel, comprometido con tu seguridad. Redes sociales es presentado por La Curazao. Promofest. Aprovecha las mejores ofertas con Credi Oportunidad y llévate lo que quieras al crédito con cuota preferencial. Lo invitamos a que opine en base al tema de esta mañana. ¿La utopía de la izquierda se pervirtió en América Latina? Usted puede opinar a través del número de WhatsApp 9773-6065 y también estará el post en nuestra cuenta en X donde también puede comentar. Nos encuentra como Frente a Frente HN. Permíteme, solo permíteme. La utopía, quiero ver la pregunta. ¿La utopía de la izquierda se pervirtió en América Latina? No sé si eso fue lo que te sugerí. Es que mira, estamos con un ex editor de una agencia de peso en el mundo de la France Press. Yo estoy seguro que este hombre es corrector de estilo, este hombre maneja la redacción, pero a la perfección.
Y no sé si aquí le estamos pervirtiendo el título del libro. Por eso, Víctor, ayúdanos. ¿Te parece que hay alguna perversidad, pero por ingenuidad de nosotros al momento de titular el programa? Bueno, no, podemos abundar sobre esto, pero enfoquémonos también en el subtítulo que me señalaba Irving, que le había parecido... El germen de la división en América Latina. Exactamente. Es que también. lo uno conlleva lo otro. Así es. Lo uno conlleva lo otro. Exactamente. Pero ¿te parece que está bien elaborado, construido esa pregunta como título del programa? Es una pregunta. Como pregunta está abierta. ¿La utopía de la izquierda se pervirtió en América Latina? Alguien puede decir que no y alguien puede decir que sí. Correcto. ¿Pero la construcción te parece? Me parece. No estamos alterando ni manipulando el título de tu libro, La utopía pervertida. En absoluto. Excelente. Y si se tiene en cuenta el subtítulo, mejor. Sí, es que... Aquí está el libro. Víctor Flores García, La utopía pervertida, el germen de la división en América Latina. Esto es lo que más le gusta a Irving Guerrero, porque cree que el país necesita hablar sobre la división que sufrimos en este momento. Entonces, bueno, está bien, Lucecita, has pasado la prueba. Has pasado la prueba. Miren, Lucecita, usted es que la pasó, dice. ¿Ah? Desafiante la Lucecita, pero me gusta, me gusta. La utopía de la izquierda se pervirtió en América Latina. Bueno, entrémosle, Víctor. Vamos. Mira, Redes sociales fue presentado por La Curazao. Promofest. Aprovecha las mejores ofertas con Credioportunidad y llévate lo que quieras al crédito con cuota preferencial. Picamos la cresta a los bots. Estamos de nuevo en el aire. ¿Se pervirtió la izquierda en América Latina? Hay un sueño, digamos, histórico. Hay una ilusión inmensa construida durante décadas. La expectativa de cambio siempre fue movilizador, ¿no? Nosotros pues, venimos de generaciones que observamos, fuimos protagonistas de momentos de cambio importantes en Centroamérica, en América Latina, y sabemos lo que es esa construcción utópica. Digamos que ha sido parte de la cultura latinoamericana, el trabajo ensayístico de muchos autores. No voy a hacer una lista de referentes: Rodó en Uruguay, Sarmiento en Argentina, Vasconcelos en México. Es decir, tenemos en América Latina una tradición utópica, utopistas, ha habido muchos. Construcciones de imaginarios, de sueños, han sido bastante abundantes en estas tierras. Utopía, plan, proyecto, doctrina o sistema, ideales que parecen de muy difícil realización. Concepto, definición de la Real Academia Española. Utopía, plan, proyecto, doctrina o sistema, ideales que parecen de muy difícil realización. Representación imaginativa de una sociedad futura de características favorecedoras del bien humano. Tengamos clarito este concepto para entender la respuesta que nos está dando Víctor Flores García: sí se pervirtió la izquierda en América Latina. A continuación, el primer ejemplo histórico que viene a la mente es Cuba, porque fue el único desde los 60s de consolidar un proyecto de poder. Desde entonces hubo una brecha sin la posibilidad de que la izquierda gobernara. La izquierda siempre fue contestataria, la izquierda siempre fue alternativa, siempre fue en la marginalidad. Llegar a la presidencia era prácticamente imposible. Cuando comienzan a llegar una ola de presidentes de izquierda, de centroizquierda, de todo el espectro de las izquierdas, me gusta ponerlo en plural. Es muy importante no hablar de izquierda y derecha. Hay derechas con S e izquierdas con S. Y más adelante vamos a ver por qué hago esta distinción, que es importante. Cuando decía que la polarización ha diluido estos matices tan extensos en la formación de las izquierdas, es porque ante el problema del poder,
no se distingue entre el poder democrático y el poder autoritario que se ha ejercido. Por lo tanto, no sé si lo dije antes, pero lo vuelvo a mencionar, te lo vuelvo a mencionar a ti, a Irving, y también le decía eso más temprano, cuando veníamos para acá, que imaginando un plano cartesiano, en el eje de las X, como nos enseñaron en la escuela, podríamos poner todo el espectro de izquierdas y derechas, pero también en el eje de las Y, que ahora es el predominante, vemos que hay democracia y autoritarismo. El verticalismo, izquierdas, nos arroja que hay izquierdas autoritarias e izquierdas democráticas, derechas autoritarias y derechas democráticas. Por ahora me voy a quedar ahí, no voy a ponerle apellido o no me voy a dirigir a alguien, pero cada quien va construyendo, allá nuestra audiencia que nos está escuchando, va construyendo en ese plano donde va colocando a las distintas opciones. Creo que en este momento la gran disyuntiva está en el eje de las Y. Si hay izquierdas democráticas que consolidan la participación, que buscan consensos, nuestros países no tienen recursos para andarlos perdiendo en la división. Esa es la tragedia latinoamericana. La división lo que ha conducido es a desperdiciar los escasos recursos intelectuales, políticos, sociales, económicos inclusive, que hay para enfrentar los desafíos. Estos países no se pueden dar el lujo de desperdiciarse en la división. Y esa constante confrontación que ignora al otro y lo busca arrinconar, excluir inclusive del sistema político, es destructiva. Ahí ha comenzado la perversión de la utopía. Hasta ahí lo voy a dejar. Lo que estamos viendo ahorita, el gobierno no se puede sentar con el COEP a ponerse de acuerdo en un plan de creación de empleo. Es ridículo. El Congreso no puede pasar leyes, ni siquiera se pueden sentar, porque ni siquiera pueden lograr quórum. Y como tú bien dijiste, 73 días al año trabajan y el resto no trabajan por esa misma división. Entonces, en realidad, el germen está aquí. Aquí ya estamos contaminados de esa división, como tú bien dijiste al principio. Las familias divididos, los que creemos que somos de libertarios por un lado, los nacionalistas por un lado, los liberales por otro lado, y la izquierda que gobierna queriéndonos obligar a un modelo. Tú acabas de ver cómo retrocedieron con el tema de la extradición. Ya viste cómo el general Roosevelt tuvo que también retroceder porque quería coartar la libertad de expresión a un periodista. Entonces es lo que estamos viviendo ahorita en vivo y a todo color. ¿Tú sos libertario, Irving? Yo soy libertario, claro. Entonces veo en ese eje que plantea Víctor una pequeña diferencia. No solo es izquierda-derecha, ni autoritarismo y democracia, sino que libertades individuales. Porque los socialistas, que yo sé que ustedes tienen corazoncito socialista, se olvidan que la Constitución garantiza los derechos del individuo. Libertad de expresión, libertad de asociación, todas esas libertades son del individuo. Y el socialismo nos lleva a clasificarnos en categorías. Ah, tú eres pez, tú eres afroamericano, tú eres pobre, tú eres rico, tú eres empresario, que eso es un error. Entonces, por eso yo veo en la filosofía libertaria una verdadera opción de cambio. Irving Guerrero, 3 años viceministro de Industria y Comercio, 1 año ministro de Comercio en el gobierno de Ricardo Maduro, el mejor índice académico de la secundaria en la Elbel School, Irving Guerrero. Irving Guerrero. Sus compañeros dicen era el más inteligente de la Elbel School. Irving Guerrero. Luego se convirtió en ministro. Es libertario. Y la palabra libertaria, miren, así como estamos de divididos, para la izquierda, es como cuando a un liberal en España o en Europa le dicen fascista. Sí, claro. Hay mucha gente que quiere dañar a otro, sobre todo a los liberales, diciéndole que son fascistas. Aquí en Honduras, cuando a alguien le dicen libertario, mira, ¿te imaginas al fascista ultraderechista peor? Claro. No, y para Irving ser libertario es que Irving... La libertad del individuo, el respeto al proyecto de cada quien, el derecho a tener un proyecto de vida sin que nadie te diga qué hacer, ni qué pensar, ni qué decir. Es decir, claro, todo el mundo se radicaliza cuando oye a Milei y se le paran los pelos por su forma de ser, pero en realidad el libertario es lo que la Constitución garantiza, el derecho de los individuos a libertad de expresión, a escoger su proyecto de vida,
asociarse con quien quiera, tener la religión que quiera. Eso es ser libertario. Pero eso es exactamente también ser liberal. Es y correcto. nosotros es lo que sostenemos. El liberalismo es, ante todo, el respeto a los derechos fundamentales y la posibilidad de fortalecer al ciudadano para que pueda desarrollar todas sus capacidades. Y es lo que buscamos. Cuando hablan de la utopía de la izquierda, si se permitió en América Latina, el libro, a lo que más me llama la atención es al divisionismo que identifica el doctor Flores en toda la relación que hace de un libro magnífico, de fácil lectura, aunque sea tan voluminoso. De 600 páginas. Porque lo cierto es que él lo que viene a hacer es un testigo de hechos, no da interpretaciones subjetivas de los mismos y eso lo hace todavía más valioso. Pero ha habido una utopía. Los ideales de Morazán, los ideales de Vasconcelos de Rodó eran ideales, no eran utópicos, eran alcanzables, son alcanzables. Entonces, si en algún momento llegaron a parecer utópicos, ha sido precisamente por el ejercicio en el poder de ciertas izquierdas, o autollamadas izquierdas, porque cuesta creer para el caso que quienes encabezan lo que dicen izquierda aquí sean de izquierda. Sí, pero latifundistas. No solo la izquierda, no solo la izquierda. Aquí, por ejemplo, la división del país no solo es el tema del golpe de Estado. Yo, por ejemplo, me salí del Partido Nacional cuando vi que el Partido Nacional no dijo nada con una reelección que era claramente inconstitucional. Cuando habían vínculos con el narcotráfico, desde la salida del gobierno Maduro hasta el día, todos los gobiernos han estado contaminados y nadie dice nada. Tienen que venir los norteamericanos a decir quién es el narcotraficante y extraditar. Es decir, se destruyeron las instituciones, se destruyó la fiscalía, se destruyeron los cortes, se destruyó todo. La institucionalidad de Honduras ha sido destruida, la población ha sido dividida, el Congreso ha sido dividido, los empresarios no están de acuerdo con el gobierno, no se pueden sentar, y es el resultado de estos últimos 15 a 20 años, que no solo es el tema de la izquierda, son los errores o los crímenes del Partido Nacional. Es decir, una reelección inconstitucional es un crimen, discúlpame. Ahorita estamos pagando todos esos pecados y tenemos que buscarle la salida a esto, porque, hey, ahí estamos ahorita. Porque el problema no es ideológico exactamente, No. estábamos tocando ahora eso, sino que es fundamentalmente de un embate constante a la legalidad, siempre buscar marginarse y ajustar la ley a la medida del interés de cada persona, ya sea en el poder o fuera del poder. Entonces, esas situaciones, esas variables que se van analizando han ido deteriorando lo que es la práctica política. Y se da con Venezuela, que cuando se identifica, de acuerdo a la categorización que hace Giovanni Sartori, el deterioro grande de los partidos políticos, de la DECO, del COPEI, se da en el 88. Nosotros podríamos ir identificando por ahí, o quizás desde el 80, ese deterioro, desde que volvimos a la vida democrática, cuando fueron perdiendo el sentido, la posibilidad de ser verdaderos representantes de la ciudadanía. Y la polarización que se da entre izquierda y derecha, y luego todas estas disfunciones que manifiestan y que hacen utópico todo lo que son ideales realizables, vienen manifestándose ya en una forma polarizada desde el 2009, con los sucesos que se dan y que entonces nos enfrentan y hasta ahora nos han tenido enfrentados, salpicado por otras situaciones, crimen organizado, los transnacionales y los locales. Bueno, pero creo que todavía le faltan algunos minutos para responder a la pregunta que directamente le he hecho. De repente yo estoy forzando mucho, porque no he terminado de leer el libro, a Víctor, pero respóndeme para mejor comprensión de la gente. Tú hablas de izquierdas, no todas las izquierdas en América Latina las podemos encostalar en el perfil de Hugo Chávez o Nicolás Maduro. Naturalmente. Así es. Exactamente. Una imagen que me sirvió en aquellos años de cobertura fue contrastar el estilo de militar autoritario que tuvo Hugo Chávez con otros tipos de liderazgo que yo ya había conocido en Uruguay, como he mencionado en mis encuentros con los ex Tupamaros del Frente Amplio de Uruguay, como Pepe Mujica, como Huidobro, como Rosenkopf, etc. Es decir, me di cuenta, por ejemplo, el Frente Amplio de Uruguay es una composición muy plural. Ahí van desde los socialistas hasta los socialdemócratas más moderados, desde los exguerrilleros
hasta la gente que viene de la sociedad civil contemporánea, etcétera. Es un abanico multicolor. El Frente Amplio, para ponerse de acuerdo, tenía que pasar todavía muchas negociaciones internas, pero eso, Renato, está en la cultura política uruguaya. Esa es otra parte de la respuesta. La expresión política de esa izquierda democrática moderada, uruguaya o chilena también, corresponde a sociedades que han construido cultura política democrática. Es muy importante la tradición de la cultura democrática en instituciones que perduran y no se van a destruir, porque tomar la escalera democrática para después tirarla y destruirla para perpetuarse en el poder ha sido el estilo contrario a lo que estas tradiciones democráticas han hecho. ¿Tú crees que hay un mundo de diferencia de Pepe Mujica, de Tabaré Vázquez con Hugo Chávez o Nicolás Maduro, Víctor? Creo que sí lo hay. Digamos, no es un abismo, pero es importante la distinción en que tienen otro talante. ¿Tú crees que por este lado de Nicolás Maduro es que se ha pervertido la utopía de la izquierda en Venezuela? Sí, claro que sí, Sí. Víctor, claro. Sí. Ahí lo dejo. Y de ahí viene Cuba, y Venezuela, y Nicaragua, y Honduras. Estamos montándonos casi, parece que estamos montados en el mismo barco. Es fundamental hacer acopio de lo que es la historia, que básicamente es la gran riqueza que nos ofrece, entre otros aspectos, del doctor Flores en este libro. Cuando no podemos dejar de entender a Hugo Chávez como un referente de cualquier análisis que aguante la izquierda, la practicante y la que ha venido desarrollándose hasta la actualidad. Maduro es en este momento, pero el fundamento todo es Hugo Chávez. Cuando Hugo Chávez en 1992, junto a otros 4 tenientes coroneles, dan aquel golpe de Estado, Hugo Chávez no era de izquierda. Simplemente era un ciudadano enardecido por los excesos y abusos que tenía la clase política en ese momento. Cuando se da la gran polarización que ya se manifiesta en el 93, un año antes que habían dado ellos el golpe de Estado, el pueblo lo justificó. ¿Por qué? Porque quienes estaban en el poder, Carlos Andrés Pérez en su segundo mandato y el deterioro que habían venido teniendo COPEI y los ADECO en el ejercicio del poder, daba como resultado que el pueblo lo rechazara. Una corrupción, un mal manejo de la administración pública, excesos por doquier. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando le comentaba, doctor, el libro de la periodista Ángela Sago, que sale en el 94, con entrevistas que le había hecho a Hugo Chávez en la cárcel, ella refleja también lo que ya se estaba dando adentro, tierra adentro de Venezuela, una idolatrización de Hugo Chávez, el hombre bueno que los iba a salvar. ¿Por qué? Porque Hugo Chávez era puro idealismo. Ese idealismo que contrastaba y que mantenía todavía sus primeros años. Recordamos la anécdota cuando en su segundo año de gobierno, él va y a puntapiés abolla un carro último modelo que se había comprado uno de sus hermanos. Eso ya era un contrasentido, una cosa totalmente ajena a los ideales que lo llevaron a él a sacrificar y sobre todo a sus otros compañeros. Él no era Hugo Chávez en aquel momento, como lo ha registrado la historia, quien dirigió el golpe. Quien dirigió el golpe era el teniente coronel Francisco Arias Cárdenas, que era el primero de su promoción. Él llegó posteriormente a ser gobernador de uno de los departamentos y... ¿Usted quiere ponderarme la figura de Hugo Chávez, Luz Ernestina? No es ponderar, sino que no se puede obviar que ese es el hilo conductor que trajo hasta acá, y cómo ahí se manifiesta el deterioro de esa izquierda, que empezó con un idealismo sustentado hasta llegar a degenerarse en una vinculación con crimen, con el narcotráfico. Inclusive usted puede diferenciar entre Hugo Chávez y Nicolás Maduro, ¿quién era más idealista y de buenas intenciones? Totalmente. Al inicio, Hugo Chávez tuvo todo el idealismo y todas las intenciones que lo hicieron captar. Creo que a él, como a otras izquierdas, lo fue deteriorando el ejercicio del poder. La avaricia, no sé si de él, pero sí de su entorno, de manejar el poder, de enriquecerse y de mantenerse él mismo para seguir usando el Estado como un Estado botín. ¿Usted cree que el Mel Zelaya, que llegó por el Partido Liberal, que posiblemente era de la centroizquierda del Partido Liberal,
No sé si simpatizó con Carlos Roberto Reina, con la izquierda democrática Mel o con el rodismo, no sé, no recuerdo en este momento. ¿Usted mira una semejanza entre el Hugo Chávez, salvando las diferencias, y Mel Zelaya cuando llegaron al poder y luego en lo que idealizaron y concretaron? Armando las diferencias entre lo que es tener petróleo y no tener petróleo, el idealismo de una sociedad como era la venezolana y como es la nuestra, sin lugar a dudas, y teniendo en cuenta, no aquel idealismo, pero sí una acción de derecha de Mel, porque no era de izquierda, nunca lo vimos de izquierda, ha sido un latifundista, aparte de las simpatías que se puedan tener por él como persona, lo cierto es que no era un hombre de izquierda, sino que instrumentaliza lo que es una izquierda para lograr penetrar en el poder. Víctor, ¿tú crees entonces que es esta izquierda de Chávez cuando trascendió esos ideales de los que habla Luz Ernestina, ya metido plenamente en el poder de Venezuela, Nicolás Maduro ahora, esa izquierda que representa sobre todo Maduro, es la que ha sembrado el germen de la división en América Latina? Me voy a remontar para responder a lo que se estaba mencionando en este momento. En sus orígenes, Chávez se proclamó como seguidor de la tercera vía. Cuando yo lo conozco, en la primera entrevista que le hago, el libro es escrito en primera persona, por eso comienzo diciendo, la primera de las 4 veces que estreché la mano de Hugo Chávez fue en un hotel de la Avenida Reforma frente a la Embajada de Estados Unidos, cuando buscaba la presidencia por primera vez, 1997. Yo no sabía quién era Hugo Chávez, me dijeron, hay un militar que ha dado un golpe de Estado y ya está libre y quiere ser presidente. Llegué tarde a la conferencia de prensa, él me espera y me da prácticamente una exclusiva a mí solo, con su hija que la acompañaba en aquel momento, y nos volvemos a sentar. Todavía era flaco, esmirrado, alto, lo describo todo eso en mi libro porque de eso trata el testimonio. Y en aquel momento, cuando yo trato de entender quién es él era un seguidor de la tercera vía de Tony Blair, del británico. Del laborista Tony Blair, del laborista que fue primer ministro británico. Sí. Que llega a primer ministro para reemplazar al thatcherismo. Sí, a Margaret Thatcher. Cae el Partido Conservador. Exactamente. La mujer de hierro. ¿Y quién era el teórico? La dama de hierro. ¿Quién era el teórico de Tony Blair? Anthony Giddens, el sociólogo británico de la tercera vía, que se trata para nuestra audiencia que dice, ¿sí? ¿Qué es eso de los años 90, la tercera vía? Pues trataba de ser una síntesis para renovar la socialdemocracia con los valores del liberalismo político y los valores de la socialdemocracia, hacer un modelo equilibrado que fuera, como dice su definición, una tercera vía entre los polos. Eso es, y Chávez lo decía, no era un secreto, él se presentaba así, él me lo dijo a mí en esa ocasión, que él era admirador de Tony Blair, que le gustaba la tercera vía, lo dijo en Canadá una vez, cuando en una de las cumbres de las Américas, la primera que fue. Acuérdense para nuestra audiencia que él llega al poder en 1998, en diciembre. 98 se cumplían 40 años de democracia y de alternancia en el poder en Venezuela, que había comenzado con la caída de la dictadura de Pérez Jiménez en 58, 40 años de consolidarse como una democracia estable, próspera en cierto modo, que había descuidado los temas de desigualdad y había tenido problemas graves de corrupción. Esos dos ejes, la corrupción y la desigualdad, estaban en el discurso de Chávez, pero no hacía ninguna propuesta de ninguna naturaleza socialista. Fue hasta después de sufrir su primer golpe de Estado, yo creo que fue 2003, 2004, no recuerdo el año correcto, cuando él se proclama hijo intelectual de Fidel. Y Fidel, con la perspicacia que tiene, lo conoce después de que sale de la cárcel y prácticamente lo adopta, pero esa relación no se conocía, no estaba clara en los primeros años de la administración de Chávez. Hay una mutación progresiva
desde el Chávez que llega, y voy a mencionar del primer candidato, el que sale de la cárcel, el que da el golpe de Estado, etcétera, al Chávez que está en la presidencia, por un lado. Por otro lado, hay un tema que no hemos mencionado acá. ¿Cuál es el adjetivo que adoptan estas izquierdas? El bolivarianismo. Bueno, hablemos unos minutos de Bolívar. Bolívar no es una figura, no es una figura monocolor, tiene matices excepcionales. ¿Qué harías tú, Renato, si te mandan de corresponsal, de jefe de redacción del Caribe para América Latina, basado en Caracas en esos años, pues aprender de Bolívar, ¿no? Claro. ¿Y qué decisión tomé? Estudiar a los autores de la Academia de Historia de Venezuela. Entonces me puse a leer a Pino Iturrieta, a Elías Pino Iturrieta, autor de Nada sin un hombre y otros libros, a Germán Carrera Damas, El Divino Bolívar, a Manuel Caballero, porque no soy bolivariano, etcétera. Manuel Caballero me recibe en su casa, me muestra su biblioteca bolivariana, otro doctorado en Cambridge, un historiador prolífico que participó ya militante, toda su vida militante de izquierda. Participó en las primeras movilizaciones para derrocar a Pérez Jiménez. Imagínate con quién yo me fui a sentar y tuve el privilegio de que me recibiera en su casa. Entonces, estudiar a Bolívar me permitió conocer una cosa, que el Bolívar de Chávez no era el Bolívar de los historiadores. El Bolívar de Chávez era el Bolívar de la espada, el Bolívar militar, el Bolívar que se aprende en las academias militares. Es distinto, hay una distinción de matices, porque Bolívar fue un estadista que creó naciones, le puso su nombre, ¿verdad? También, sí, le puso su apellido. Sí. Y decía que el presidente en el centro es como el sol en el universo. Es decir, tenía eso, es una personalidad compleja, eso es lo que aprendí. Y entonces, la simplificación, si me lo permiten, escolar, parvularia que hacía Chávez, era con fines de convertirlo en arma de propaganda. De manipulación. Claro. Usted lo dijo, yo trato de evitar siempre los adjetivos, porque yo trato siempre de narrar lo que presencié. Ya les dije que originalmente el libro se iba a llamar El privilegio de presenciar, y eso es lo que yo estaba viendo, que por un lado, estos historiadores muy reputados, muy bien reputados, de la Academia de Historia de Venezuela, tenían otra interpretación de la historia de Bolívar. Chávez siempre decía, estoy escribiendo un libro sobre Bolívar. Nunca apareció ese libro, no sé si alguien lo conoce, pero nunca lo escribió. Y le preguntaban una cosa singular que yo no sabía, pero lo aprendí en Venezuela, el tema de la traición de Bolívar al general Miranda, a Francisco de Miranda, al precursor, al que va a traer a Londres y llega y lo convierte en generalísimo. Y cuando cae la Primera República, Bolívar, para adquirir un salvoconducto, entrega a Miranda. Miranda muere en la Carraca, en Cádiz, en la cárcel, y eso Bolívar nunca lo quiso volver a mencionar. En el libro de García Márquez, El general en su laberinto, ese episodio no aparece. Yo me lo leí de nuevo, después de haberlo disfrutado, lo volví a buscar. Entonces, una vez le preguntan a Chávez si conocía ese tema de Miranda, porque ustedes saben que después los centros de investigación bolivariana ahora se llaman Francisco de Miranda, y no se menciona esta historia de la traición de Bolívar a Miranda, que es documentada, hay una carta concreta en la que Bolívar le escribe a Miranda después de que cae la Primera República, etc. Entonces, no quiero extenderme, no, esta es una exposición sobre el bolivarianismo, pero sí la selectividad que hay para reconstruir la historia de los héroes es muy frecuente en la construcción del relato político contemporáneo. Se rescata a Juárez, a un Juárez. Se rescata
al general Artigas, a un general Artigas, a un Bolívar. Y entonces la audiencia, nuestros lectores necesitan por lo menos entender que no hay una sola lectura de las figuras históricas. Bueno, Víctor, sinceramente que yo creo que este libro debió tener como título el primero que tú pensaste. Repítemelo. El privilegio de presenciar. El privilegio de presenciar. El privilegio de presenciar. Porque cuando uno ve este título, La utopía pervertida, y más o menos ha leído el libro, uno asocia que tú estás hablando, hay una izquierda en América Latina que se pervirtió. Hay una utopía que se pervirtió. Promovida por la izquierda, por esa izquierda. Hay unas izquierdas que pervirtieron valores de la esperanza. Hay un deterioro del proyecto utópico que lo podemos ver. Mira, yo siempre hablo con datos. ¿Qué país tiene la tercera parte de su población fuera por razones políticas? 8 millones. Eso es un retrato brutal. No tienes que dar mucha explicación. La explicación se la tiene que buscar la audiencia, el lector, la gente. No nos corresponde, y tú lo sabes, a nosotros como periodistas dictaminar nada. No, esto no es ningún dictamen, esto es un retrato, es un portrait, un fresco multicolor, porque además, estilísticamente, pues hay un montón de fuentes, hay entrevistas, hay crónicas, hay viajes, hay retratos de personajes. Es decir, el libro lo que trata es retratar una época, retratar un momento. Tampoco quiero que se convierta en un arma política en manos de nadie. Eso lo quiero dejar claro. Pero muy difícil vas a evitar eso. Bueno, yo lo sé. Muy difícilmente vas a evitar eso. Yo lo sé, pero como le digo a mi esposa, no me quiero meter entre las patas de los caballos. Pero mira las preguntas que te estoy haciendo yo. ¿Crees que otra utopía de esa izquierda se haya pervertido en América Latina, aparte de la de Maduro y Hugo Chávez? Pregunta importante. Creo que todo el entorno alrededor del chavismo, los que consideran que el chavismo no ha cometido los errores que estamos mencionando acá, sus falencias, su autoritarismo, la exclusión de la oposición, la destrucción deliberada de la oposición, el enfrentamiento destructivo del otro, quien no lo ve así, son los seguidores de esa forma de ejercer el poder. Tú estás hablando de Nicaragua, tú estás hablando de Cuba, tú estás hablando de Venezuela, y muchos vemos en Honduras esa tendencia. Lo que pasa es que tú no lo quieres decir. No, tú estás hablando de Cuba. Sí, pero lo estás diciendo, pero no lo quieres decir. Ya te lo preguntaré a ti. ¿Tú crees que Cuba, que no podemos desconocer la medicina preventiva, los avances en educación, eso uno no lo puede desconocer? Correcto. Pero tú crees que es razonable que todavía se diga que Cuba no progresó económicamente? Estás viendo lo que está pasando en Cuba, que pasan sin energía eléctrica. Fracaso completo. Oíme, eso déjalo para el tercer mundo. Eso déjalo para el tercer mundo, que por corrupción, por falta de visión, no arreglamos nuestros sistemas eléctricos. Pero ya lo de Cuba es que pasan varias horas al día sin energía, en la madrugada, en el día. Entonces, ¿tú crees que se puede justificar que Cuba no progresó económicamente por el bloqueo económico de los Estados Unidos, o es el sistema, o es esa izquierda que no da el ancho en América Latina? Yo creo que es el ejemplo clásico de la fascinación por el caudillismo en América Latina. Claro. De líderes todopoderosos centralizados en la figura de Fidel. Nosotros crecimos admirando a Fidel, tú y yo, y algunos acá supongo también, y muchos de los que nos están observando en este momento. Pero normalizamos que un caudillo tropical se haya mantenido toda su vida en el poder. ¿Es normal eso?
Eso es lo que nos gusta, eso es lo que queremos buscar en otros países. Lo dejo nada más como pregunta. Pero como estamos en Centroamérica y estamos en Tegucigalpa y tenemos aquí un vecino que está en Managua, donde hubo una revolución que triunfó en 1979, que nos llenó de ilusiones a todos, que los vimos como un ejemplo. ¿Quién no fue prosandinista allá a finales de los 70? El que no fue ¿Quién no fue prosandinista de joven no fue joven. Así es. Sí. Entonces, los que vivos en esas experiencias con mucha ilusión, un horizonte utópico, ahora podemos decir que eso ha naufragado, que eso no era lo que nosotros pensamos que Esa es la utopía pervertida de la que tú hablas aquí entonces. Yo te entiendo, por eso te digo que el libro debió llamarse Así es. Un observador. Así es. Si tú quieres, el editor me propuso el título después de leerlo. Pero entonces te arriesgas que cuando te entrevistan, muchas preguntas salen derivadas del título. No tengo problema, Sí. porque tengo mis propias ideas que no son el motivo del libro. El libro es más fuerte por las experiencias que por lo que yo piense. Entonces, Irving ya lo escucharon hace poquito. Irving cree que Nicaragua es la utopía pervertida de la izquierda. Completamente, igual Venezuela. Y estamos viendo que el que no quiera ver que cuando las iglesias son prohibidas, cuando expulsan a las monjas, cuando expulsan a los periodistas, cuando expulsan a la oposición, eso ya dejó de ser democracia, eso entra al autoritarismo, que puede ser de izquierda o de derecha, estamos de acuerdo. Pero hoy el germen que nos está preocupando, en su momento tal vez habría sido el carismo, tal vez habría sido el stalinismo, tal vez habría sido el mismo Hitler, pero aquí la preocupación es el germen de izquierda. Hoy, el que estamos viendo cuando tenemos un general que acusa a un periodista porque publica un tuit y lo quiere llevar a la Fiscalía y a Interpol. A 12 medios. A 12 medios. No solo a no un me digas periodista. que eso no es un germen. A 12 medios. El día de hoy, el germen que nos preocupa es la izquierda. Hoy, mañana puede ser la derecha, en Argentina puede ser la derecha extrema, pudo haber sido Allende, pudo haber sido quien sea, pero hoy, aquí, la preocupación es el germen de la división que ha traído la izquierda. Entonces, el tema aquí es, ¿cómo salimos de esto? ¿Tú crees que la izquierda de Honduras, esta izquierda que nos gobierna, cada día más se parece a esta izquierda, Absolutamente. Claro. perdón, donde la utopía se ha pervertido? Renato, aquí que vivimos en una democracia, tenemos la belleza de que el candidato del Partido Libre tenga el derecho de decir nuestro modelo a seguir es Cuba. ¿Qué más quieres que te diga? ¿Qué más quieres que te diga? Ese es lo lindo. Ahí tiene dos caras. Déjame recordar, porque donde lo dijo Rixi fue en la silla donde está sentado precisamente pues, Víctor. ¿sabes? Aquí, sí, déjame recordar el contexto en que lo dijo y si lo dijo Rixi, sí, claro. sí lo dijo. Sí, lo dijo, claro. Sí. Pero eso tiene dos caras. Lo lindo es que lo puede decir, tiene el derecho de decirlo. Lo lindo es que puede haber un partido político que lo proponga y que pueda ir a elecciones con esa propuesta de llevarnos a un modelo que ha fracasado en todos lados, pero tiene el derecho de hacerlo. Pero una vez que se suben, queman la escalera, destruyen las instituciones y el miedo que tenemos, la mayoría, es que se queden a la brava, como lo hicieron en Venezuela, como lo hicieron en Nicaragua, como lo hicieron en Cuba. Esa es la perversión de la utopía. ¿Tú crees que vamos en ese camino nosotros? Absolutamente. No va a pasar, porque creemos que tenemos una sociedad civil fuerte, periodistas fuertes, que no van a dejar que eso suceda. Claro, estamos enfrente a un proceso primario donde también nos las vamos a jugar, porque ahorita la pregunta es, ¿escogemos candidatos que son parte de esta perversión de los últimos 15, 20 años de gobierno o escogemos candidatos que nos van a liberar de esta perversión? Mira, los criterios, ya le paso a Luz, los criterios de Irving, nuestro exministro de Industria y Comercio, dicen mucho. Desde el momento que él dice, yo me salí del Partido Nacional por un acto de corrupción que cometió ese partido que a sabiendas que la Constitución prohibía la reelección presidencial, prácticamente la institucionalidad del partido, coludida con la institucionalidad del Estado, avalaron y permitieron la reelección, prohibida por la Constitución, al igual que en El Salvador, pero allá ya la digirieron, pero la historia dice que esa reelección fue ilegal. Está claro. La de Bukele. Entonces,
Cuando Irving dice, soy libertario porque amo las libertades individuales, pero igual admite, esa izquierda que está gobernando algunos países de América Latina, predican una utopía que se pervirtió. Y dice, Nicaragua está en esa categoría. Y para ahí vamos nosotros. Tiene el valor de decirlo. Y eso es bueno para Honduras, que todavía podemos decir esas cosas. Y yo sé que no van a estar esperando a Irving allá en las puertas de ingreso a Televicentro para capturarlo. Si lo dice en Nicaragua, en el principal canal de Nicaragua, seguro que si no lo matan va el, ¿cómo se llama? El chipote, se llama esa cárcel, donde los encierran. No existiría tu canal. La esposa de Víctor no es existiría el canal, ya no existiría este canal. Renato, la esposa de Víctor es periodista. Una vez fue a Nicaragua y estuvo 3 días presa, le quitaron la cámara, le rompieron el rollo y le sacaron del país. Ese es el modelo que queremos. Luz, y en este debate, ¿usted dónde se coloca? Soy liberal, comprometida completamente con lo que son las libertades públicas, los derechos fundamentales y el sistema democrático. Para ello, todo lo que lo amenace se llame de izquierda, aunque no lo sea, aunque sea un oportunismo y una manipulación, que no son adjetivos, doctor Flores, sino una realidad que estamos viviendo, son los que tenemos nosotros que defender, esos valores democráticos que son los que nos sostienen. Cuando se habla de una utopía pervertida, yo más bien diría que el idealismo nos los pervirtieron hasta llegar a transformarlo en una utopía, en algo irrealizable. Pero el idealismo, todos esos ideales que fundaron nuestra nación, existen y son realizables. Cuando empezó Fidel Castro, me contaba mi mamá y mi abuelita que llegaba la revista Bohemia a La Paz y aparecía en portada Fidel Castro con un rosario. Él era parte de la sociedad dominante y oligárquica, como llamarían ahora, en Cuba. Estaba casado además con una integrante de esa sociedad. Sus hijos son hijos, y sus hijos primeros, no sé, otros son hijos, miembros de esa oligarquía. Cuando van esa transformación, que es la metamorfosis que vemos en Chávez, la que vemos en Mel, que ya sería otro análisis y más detenido, se va dando por otras situaciones, posiblemente por el saborear el poder, por querer la riqueza mala vida, la que no cuesta, la que no necesita estudio, la que no necesita trabajo para ser disfrutada. Ahí es donde vienen deteriorándose las izquierdas. Tenemos un Lula de izquierda, pero pudiendo mostrar resultados de haber sacado gente de la pobreza. Otras izquierdas no, otras izquierdas solo se fueron deteriorando. Usted mencionó el presidente salvadoreño que fue compañero suyo, murió en el exilio, autoexiliado, perseguido por corrupción. Entonces, lo que fundamentalmente traiciona el quehacer, sea de izquierda o de derecha, es la incoherencia. Cuando llegan al poder y se convierten en los corruptos más corruptos que los que cuestionaban en periodos anteriores. Está bueno que usted lo recuerde. ¿Qué más guerra civil con 80,000 muertos que la de su país? Doloroso para llegar a eso. El FMLN se erigía como una alternativa, es decir, desafió al establishment. 80,000 muertos. Era la alternativa de la derecha, de Armando Calderón Sol, de Alfredo Cristiani, de toda esa derecha salvadoreña. Renato, ¿y usted mencionó algo? Llegan al poder. Es que es increíble. Mira, derecha e izquierda, es que corrupción hay en ambos. Mira dónde está Tony Saca, en la cárcel. La mera derecha, promovida por Alfredo Cristiani. Te menciono a Tony porque Tony y yo somos amigos. Es decir, como comenzó en deporte, yo comencé en deportes. Sí, yo iba a El Salvador, compartía con él. Él venía a Honduras, yo compartía con él. Siendo presidente, me recibió en sus 8 estaciones de radio en San Salvador. Impresionante las radios de Tony. Pero mira, lo acusaron, lo imputaron de corrupción y está en la cárcel. Pero la alternativa, el FMLN, los guerrilleros que pelearon por demostrar El Salvador que la derecha no merecía gobernar, tuvieron la oportunidad, después de los acuerdos de paz, de llegar al poder. ¿Y el sandinismo? Pero estoy con El Salvador, mira, ¿dónde está Salvador Sánchez Serén? Huyendo de la justicia de El Salvador. Terrible. Ahí está en Managua, protegido por Ortega. ¿Dónde está en este momento Mauricio Funes? ¿Sabes qué me decía una representante de Naciones Unidas salvadoreña que trabajó aquí? Mire, me dice, cuando lo miro a usted solo me recuerdo de Mauricio, porque Mauricio trabaja en un canal, es un periodista famoso, influyente en El Salvador, y ¿sabe qué? Yo voy a votar por él.
Pero, ¿dónde quedó Mauricio? Huyendo de la justicia de El Salvador por actos de corrupción. Murió en Managua. No sé si lo llevaron no, lo enterraron en Managua. Allí se quedó. Lo enterraron en Managua. Entonces, ¿dónde quedó esa izquierda alternativa que desafió al sistema con 80,000 muertos? Quedó igual o más pervertida y más corrupta que la propia derecha. Atrapada en la Qué corrupción. bueno que mencionaste ese ejemplo, es el punto. porque en el libro Ese es el punto. hay un capítulo dedicado a mis encuentros con Mauricio y los voy a mencionar en este Después de la pausa. Después de la pausa. Usted Lo quería... hacemos. Sentí que... No, era lo del ok. sandinismo que Vamos a había la pausa. similar. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Promofest. Aprovecha las mejores ofertas con Credi Oportunidad y llévate lo que quieras al crédito con cuota preferencial. Gracias por escribir a través de nuestro WhatsApp. Escribe un televidente, estaría interesante leer el libro, especialmente a los políticos y seguidores de izquierda que perdieron su rumbo y siguen el poder y la riqueza personal, no popular, como ellos hacen creer a sus seguidores. Las utopías, según Tomás Moro, no se pervierten. El problema en América es que la izquierda es manejada por personas sin letras. Creo que sí, esa construcción ha sido utópica y la desilusión es grande para los gobernados en diferentes países en América Latina, ya que no se busca resolver los problemas sociales y económicos de la población. La utopía, lugar que no existe, la izquierda nos ha vendido el paraíso. No hay conflictos, lo ideal, y los liberales vendemos realidades, no mentiras. No, la derecha se ha empecinado en denigrar, malinformar, invisibilizar los logros, se enfocan y resaltan como noticia los errores. Renato, aquí no existe ni izquierda ni derecha, aquí hay delincuencia a todo nivel, escribe este televidente. En este país necesitamos... El que aplaudió fue Irving. Dale. En este país necesitamos más respeto a las libertades individuales. Modelos socialistas, ejemplo, reforma agraria polarizada, como el Aguán, solo han traído irrespeto a la propiedad privada, a la vida, a la libertad, etc. Necesitamos menos intervención estatal y mano dura contra el crimen, sacar de los partidos políticos el crimen organizado. Quienes fueron los genios perversos de la izquierda en América Latina serán mentes de la ignorancia, que Dios nos proteja. Buenos días. No solo en América Latina, la doctrina de izquierda no ha tenido éxito como sistema social y económico porque es contraria a la todavía naturaleza egoísta de los seres humanos. Los que se quejan cuando llegan al poder se vuelven igual o peores que los anteriores. Yo solo le pido a Dios que no nos siga gobernando la izquierda, porque los que lo apoyan no tienen ni idea lo que están haciendo con el país. Felicidades al periodista, escritor, soy docente universitario. Podríamos hacer un libro sobre la utopía de la justicia pervertida por el colonialismo moderno de empresarios y políticos. Déjame ese mensaje. Felicitaciones al periodista escritor, soy docente universitario. Podríamos hacer un libro sobre la utopía de la justicia pervertida por el colonialismo moderno, empresarios y políticos. Es que miren... Es la otra utopía liberal. Correcto, antes de que siga Luz, y ya Luz Madrid y Luz Ernestina, aquí tengo que diferenciar, porque las dos son luces que nos iluminan. Miren, Hugo Chávez no hubiese tenido mayor protagonismo en Venezuela, y hay que admitirlo, Irving, de no ser porque los que gobernaron anteriormente corrompieron Venezuela. Estamos de Mira, acuerdo. corrompieron Venezuela. Si Venezuela siempre fue rico, siempre tuvo petróleo. Igual Nicaragua fue con... igualito. Entonces, ¿quién dijo aquí? Tú lo dijiste hace poquito, que todo esto que está pasando en América Latina nos lleva a esos outsiders. Pero Que antes, algunos salen peores que los de izquierda y derecha, ¿ves? Oye, ¿te acuerdas de Bucarán en Ecuador? Estamos Sí. de acuerdo. En los tiempos que Ecuador le duraban 6 meses los presidentes. También, miren, Hablando de Ecuador, en el libro, uno de los personajes, como no entrevisté a Correa, entrevisté largamente a Alberto Acosta. Sí. Alberto Acosta, si lo ubican, fue el inspirador, el teórico del movimiento ciudadano que encabezó Correa.
llegó a ser presidente del Congreso, que allá es, creo que es Asamblea Nacional, igual que aquí es Asamblea Nacional, ¿no? Sí, Congreso Nacional. Congreso Nacional. Bueno, el líder del legislativo, y me cuenta, perdón por esa digresión porque mencionaste Ecuador, me cuenta Alberto Acosta que el movimiento de Correa se funda en su casa, y me dice, en mi casa el comedor tiene 8 sillas y a veces no llenábamos la mesa. Esto quiere decir que se reunían entre 5 y 6 personas, con Correa siendo en aquel momento un académico, intelectual, con formación en Estados Unidos, etcétera, y Alberto también con una formación en Alemania, como en temas de energía, experto en ecología, promotor de no sacar el petróleo de Yasuní, de la selva de Yasuní, dejarla en la tierra, adquirir bonos para que Ecuador no siga destruyendo la selva por la industria petrolera. Es decir, a estas figuras muy visionarias fueron anuladas posteriormente por el caudillismo personalista de Rafael Correa. Pero eso se dio en todos. En Cuba, un Camilo Cienfuegos siempre será recordado. En los sandinistas, el mismo hermano del actual presidente Humberto Ortega, ya murió Humberto, eso se da. Murió, sí, recién. Y lo mismo en Venezuela, con los que mencionábamos, los otros 4 coroneles que dieron el golpe con Hugo Chávez, fueron después sus contrarios, acérrimos. ¿Y dónde dejas a Sergio Ramírez? Lucy, ¿dónde deja a Sergio Ramírez? Bueno, ahí está todo Ramírez ese grupo, todo el grupo, toda esa planilla que llegó, los 5 que llegaron al poder, 4 contra él, Dora María con lo de Venezuela. Dora María Claro. Telles. Yo le digo algo, antes de que termine la sección, Luz. Tú dijiste, no, Irving fue el que nos tildó de izquierdistas, de socialistas, de ustedes que tienen un corazón socialista. Claro. Es que no hay Bueno, joven, yo creo no hay que joven que no haya haya sido socialista, abanderado claro. esas ideas. Pero mira, ¿dónde viene la frustración? ¿Cuántos de nosotros idealizamos y esperamos el momento en que cayera Tacho Somoza? Claro. Pegados a la radio. Vaya. En esa primera parte de la revolución sandinista, con los comandantes, había presión de Estados Unidos. Y nuestro Estado sirvió de portaaviones para estabilizar Nicaragua. Y es que queremos ser justos, objetivos y dar un margen del por qué fracasaron. Pero después democráticamente llegan al poder para hacer el gobierno que están haciendo. Todo opositor que va a desafiar en elecciones a Ortega y a Rosario Murillo, lo exilia, Existe. lo mandan para afuera, Así es. hasta la propia familia. Todo medio que enarbolando la libertad de expresión y de prensa comenta, critica, cierre. Miren la prensa, el famoso periódico de papel La Prensa. Le bloquearon el ingreso de papel, la prensa ahora solo es digital. Solo por internet podemos leer diario La Prensa. Es decir, cualquiera que protesta en Nicaragua, al chipote, le quitan la nacionalidad, lo mandan para el exilio. No hay respeto a la iglesia. Curas que los han sacado, que los han encarcelado. Se los dice alguien que, al igual que Víctor, apreció y valoró esa izquierda democrática, la izquierda que hablábamos, la izquierda democrática del partido. No, Correcto. lo reina, claro. Entonces, Claro, lo que nos pero ver esa enseñaron a izquierda, soñar. ver esa izquierda ahora, personalista. Corrupta. Virulenta. Vean ustedes de quiénes son los Conflictiva. medios de comunicación televisivos en Nicaragua, si no son de los hijos de Ortega, los principales canales. Mira, yo los conocí. No, y mire, los hijos de Maduro en Venezuela también son realidades que no se pueden ocultar. Estas no son interpretaciones de fascistas, Entonces, ni mucho menos. Son datos. ¿Cómo Datos. no vamos a debatir si fue la utopía de la izquierda que se pervirtió, aunque decía alguien ahí que la utopía nunca se pervierte, sino que son los seres humanos que pervierten las ideas? ¿Cómo no vamos a estar debatiendo esto? Si teníamos como alternativa la izquierda, y la izquierda ganando democráticamente las elecciones en El Salvador, los 2 presidentes de izquierda se tuvieron que refugiar y los nacionalizó Ortega para que no los persiguiera la justicia salvadoreña. Y uno ya murió en Managua, imputado por corrupción.
¿Qué pasó con la izquierda? ¿Por qué se desnaturalizó? ¿Por qué se pervirtió? ¿Por qué demostró ser igual de corrupta que gobiernos de derecha? Es que esas son las preguntas que nos estamos haciendo en este momento. Esa es la pregunta. Alguien ayer señalaba ya para que no habría sandinismo sin Somoza, este sandinismo al que llegamos hoy, no el que nos ilusionó al inicio, que no habría un Chávez y decimos nosotros, sin adecos ni copellanos corruptos, como no habría un Mauricio Funes y otra izquierda sin Arenas corruptos. Entonces, ni mucho menos hubiera habido Cuba sin un Batista corrupto. Entonces, el origen es real, se tiene y la responsabilidad es pareja. Con esa apreciación de Luz Ernestina Mejía, llegamos al pináculo de esta entrevista. Aquí no hay sesgo. Aquí no hay sesgo ni prejuicios ideológicos. Solo queremos lo mejor para Honduras, las cosas son libertad, como son. Terminemos, por democracia. favor, Lucecita Madrid, sí, con unos 2, 3 mensajes más y vamos a la pausa inmediatamente. Opina otro televidente, la diferencia es la izquierda en su mayoría son ambiciosos y no preparados. Los de la derecha son más inteligencia y preparación, aunque unos ambiciosos. Ambicioso es igual a corrupción, escribe ese televidente. Por favor. Aquel rector de aquella famosa universidad estadounidense con lo de Carlos Salinas de Gortari cuando le imputaron corrupción, dijo, es cierto, aquí estudió Carlos, pero aquí no le enseñamos a que se volviera corrupto, dice. Él es que por su lado se volvió corrupto, dice. Por favor, indique dónde se puede encontrar ese libro a la venta. En México. Librerías utópicas. Hay que colocarlo en Coyoacán, Amazon. Va a estar en Amazon, pronto estará en Amazon. Ahí pero, sí. bueno, en ese momento, pero pronto. Sí. Renato, aquí en Honduras no hay izquierda ni derecha, aquí lo que hay es un vandalismo desmedido por robarle al pueblo, enriquecimiento ilícito y mantenerse en el poder para que no les reclamen nada y protegerse sin importar colores o partidos políticos. Muchas gracias, continúe enviando sus mensajes. Redes sociales fue presentado por La Curazao. Promofest. Aprovecha las mejores ofertas con Crédito Oportunidad y llévate lo que quieras al crédito con cuota preferencial. Hoy en Tu Nota es presentada por Farmafácil. Recetas para cumplir tus metas. Por la compra de 1000 empiras en nuestras sucursales, obtienes un boleto digital y participas para ganar. Farmafácil. Bienestar a tu alcance. Mire, me está contando algo en este momento Víctor de Mauricio Funes que le va a impactar después de que salgamos de tunota.com, que destaca ahora mismo que el 911 instalará 5,000 cámaras en 120 municipios y en fronteras con Nicaragua. Y que los empleados públicos de Honduras están exigiendo de aumento 5,000 empiras. Y que el sindicato del Hospital Escuela, hay varias asociaciones sindicales, pide intervención urgente por... Vamos a ver que, por favor, siempre cuádrenme bien. Por infestación de plagas en el hospital. Es que las cucarachas y las ratas ahí, y dicen que la compañía privada que tiene que limpiar el Hospital Escuela no está haciendo el trabajo. Pero el sindicato está denunciando que no puede ser que este heroico hospital, que fue diseñado en los 70 para tantos partos al año, para tantas consultas externas al año, para tantas intervenciones quirúrgicas al año, hemos sextuplicado las labores del Hospital Escuela ante el crecimiento de la demanda sanitaria. Pero el hospital no creció, es el mismo que fue diseñado en los 70 para atender tantos pacientes al año. Pero hemos septuplicado la atención en ese hospital. ¿Cómo no va a estar colapsado ese hospital? Pero ese hospital es un hospital heroico. Es un hospital heroico. Solo que en su heroicidad es tanta la demanda que decimos nosotros es un desastre. Pero la verdad que ese hospital aún salva vidas con todo y la demanda sanitaria que tiene. Bueno, ¿quiere enterarse más de esto? Lea y entre ahora mismo en tunota.com sin dejar de vernos.
Hoy en tu nota fue presentada por Farmafácil. Recetas para cumplir tus metas. Por la compra de 1000 empiras en nuestras sucursales, obtienes un boleto digital y participas para ganar. Farmafácil. Bienestar a tu alcance. Redes sociales es presentado por La Curazao. Promofest. Aprovecha las mejores ofertas con Credi Oportunidad y llévate lo que quieras al crédito con cuota preferencial. Gracias por continuar escribiendo. Opina un televidente. Lo que tenemos que darnos cuenta es que hoy por hoy a este paso será una lucha entre izquierda y derecha si dejamos continuar esto. Y lo único que nos puede ayudar es unirnos por Honduras y no por partido político, si amamos a nuestra Honduras. A todos los hondureños que analicemos nuestro voto, que miremos a nuestro alrededor y pensemos en nuestros hijos hacia el futuro. Muchas bendiciones, compatriotas. Recuerden analizar su voto. Renato, estoy en la frontera de Panamá y Colombia mirando el debate. La izquierda habla tanto de los empresarios, pero lo que tienen es envidia por ellos. No los están haciendo. Lo que tiene es envidia por ellos, no lo están haciendo. Solo miren el ejemplo en Cuba y Venezuela. Ahora los empresarios son los Castro, los Chávez y Maduro. Escribe ese televidente. Vamos a ver más opiniones. El cúmulo de hechos negativos de los gobiernos anteriores ha provocado que el pueblo los rechace. No basta con principios democráticos, es necesario un republicanismo sincero y honesto. Más opiniones. Todas las conquistas sociales de todo el planeta son de los ñángaras. Dígame qué ha hecho la derecha narco corrupta. La utopía, vamos a ver arriba, es el mismo mensaje. La utopía de la derecha e izquierda se pervirtió en América Latina. Hablemos de esa corrupta clase política que por años ha desangrado a los países, fracasados, mentirosos y con miedo al esconderse en religiones. Nos comparten esta imagen, sin golpes en la lengua, que esa es nuestra razón de vivir. Está buenísimo, está buenísimo. Buen día. Lo que hay en nuestro país es maldad, ya sea derecha o izquierda, inteligentes o tontos. Lo que les interesa es obtener dinero sin importar el cómo, y esto es corrupción, escriben los televidentes. Redes sociales fue presentado por La Curazao. Promofest. Aprovecha las mejores ofertas con Credi Oportunidad y llévate lo que quieras al crédito con cuota preferencial. Podría decir, Renato se ha vuelto vicioso porque de vez en cuando se echa un puro. Cuando me fumo el puro a la mitad, yo ya veo todo color de rosa. Y es la verdad. A saber qué puro está fumando. No, ¿sabes qué pasa? Que es un organismo limpio. Yo nunca había fumado. Sí, es un sí. organismo limpio. Quedó Entonces, claro qué puro se fumó. Sí, cuando empiezo a fumar puro, de repente siento que a la mitad ya todo lo veo divino. Sí, que relaja, claro. Me dice don Carlos H. Reyes. Víctor no tiene idea de quién es Carlos H. Reyes en Honduras. Una figura altamente respetada. Sí. Y voy a comentar algo. Escuché al doctor Vinelli, yo lo escuché. Un banquero por excelencia ejemplar, calificar a Carlos H. Reyes como un hombre incorruptible. Wow. Así. Y eso es Carlos H. Reyes, un verdadero referente de una izquierda creíble. Es un histórico de los sindicatos Dirigente del sindicato. de la cerveza, de la industria de la bebida y similares, Carlos H. Reyes. Sí. Bueno, primero me dice que por hackeo le cambiaron el número de teléfono y que el nuevo de última hora es 33 106 302 y en efecto, sí, yo no sabía que este mensaje era de Carlos H. Reyes y me pide que lea este mensaje. Prepárate. No sé. Prepárate si quieres responder. También y tengo un buen criterio de eso. Bueno, perfecto. Dice, toda revolución genera la contrarrevolución. Después de la Revolución Francesa contra el feudalismo que triunfó, en todas las revoluciones contra el capitalismo, la contrarrevolución ha sido más fuerte y ha triunfado o neutralizado la revolución. Históricamente la burguesía revolucionaria
se ubicó en la iluminación, Francisco Morazán. La burguesía conciliadora se ubicó en el liberalismo. Pero la necesidad de la revolución no se agota en un capitalismo que tiene a la humanidad en la peor tragedia de su historia. Interesante. ¿Sí? Carlos H. Reyes. ¿Tendrá el capitalismo a la China actual en la peor tragedia de su historia? Solo dejamos esa pregunta. Carlos, allá hay un partido único en China, en la República Popular China, el Partido Comunista. Pero yo me sigo preguntando, Carlos, ¿y eso de China qué es? ¿Es un sistema comunista o es un sistema capitalista? Porque algunas veces, sin ser el más instruido, sin ser el hondureño que más libros lee, digo yo, hay veces que yo llego a la conclusión que la República Popular China es comunista cuando le conviene tener a la gente agarrada, que no proteste. Y este es el salario mínimo de la China. Hay 12 salarios mínimos, escalas de salario en China. Ok. Y cualquier desafío a alguien que en los medios diga algo o alguien que desafía al Partido Comunista, ahí sí son comunistas, mano de hierro. Pero cuando se trata de generar riqueza, hombre, si ese capitalismo parece que está dando más resultados que el capitalismo de Estados Unidos, hombre. ¿Por qué permiten que el individuo que diseña un producto, que le soluciona un problema a alguien con tecnología, con alimento, con lo que sea, lo haga? La libertad del individuo, su derecho a poner su conocimiento en servicio a los demás por medio de una transacción comercial libre. Eso es lo que hace que la gente sea rica. Es decir, la definición de riqueza, ¿cuál es? De pobreza. Pobreza viene de la palabra paupérrimo, árbol que no produce fruto. Mientras que el socialista, no se vayan a molestar, ve la pobreza como la falta de algo. No, la pobreza es cuando tú no produces nada, cuando tú no puedes ni siquiera lavar carro, cortar la grama, fabricar medicinas, jugar fútbol, hacer una obra que alguien quiera pagar, sos pobre. Pero cuando tú produces algo que le sirve a alguien, sos rico. Y entre más produzcas y entre más sirvas, sos más rico. La pobreza no tiene nada que ver con ausencia de, tiene que ver con la falta de productividad, de servir al prójimo. Ahora, te voy a decir algo, Irving. Mira, ¿sabes dónde? Aunque no sea un practicante, soy un ser humano influido mucho, pero mucho, por mis valores religiosos cristianos. Y eso hace que hoy te diga, ¿sabes dónde me choca el capitalismo a mí? Cuando se vuelve salvaje. Ahí es donde choca el capitalismo conmigo, fíjate, cuando se vuelve salvaje. ¿Cuál es el capitalismo salvaje en tu óptica? O sea, no, la pregunta tuya está buena, excelente. Y Renato, ¿pero qué entendés por capitalismo salvaje? El monopolio, básicamente cuando una persona no le permiten que haya competencia y le protegen su mercado, eso ya es un monopolio. Pero es que ahí ya lesionan las libertades de los otros. Ahí es lo que nosotros y para eso hay ley, impedir. está la ley de competencia, hay varios marcos legales que si no los aplicas también ya es problema de Estado. Pero el capitalismo salvaje se frena con la competencia. Si tú tienes un monopolio, pues puedes hacer lo que querrás, pero cuando viene la competencia te quita el mercado, te quita la venta y tienes que dar un mejor producto y un mejor servicio. Ya ve que los libertarios tienen respuesta para todo también. ¿Quién le dice usted que no? Y al final todo es la libertad del individuo. Cuando tú compras un producto, estás haciendo a ese productor más rico y es una elección democrática. Tú ves una pasta de tomate, tú ves una pelota de fútbol, o tú ves un carro y tú dices, ¿a quién voy a beneficiar? Voy a beneficiar el carro al Toyota, voy a beneficiar a Samsung, voy a beneficiar la pasta de tomateísimo, voy a beneficiar... Es una elección democrática, así que el capitalismo, el liberalismo, es la democracia más pura, es el poder de elección lo que tú quieres. La libertad para elegir. Voy a aprovechar para decirle a Irving lo que pienso que ha producido también el fenómeno libertario. En esa ecuación que he propuesto para los lectores, ¿dónde coloco el experimento de Milei? Yo lo coloco en la derecha autoritaria. Porque por el talante es su criterio. caudillista, personalista, Estamos claros. centrado en la figura, Sí. delirante por algunos, fascinante para otros, pero ahí en esta ecuación no queda en la derecha democrática, igual que Bukele.
no caen en esta propuesta para interpretar dónde colocar a cada una de estas opciones. ¿Qué ocurrió? Íbamos a contar la anécdota con Mauricio. Con Mauricio Fone. Porque yo me acuerdo... Ya bien resumida porque ya van a ser las 9, Víctor. Renato es un periodista que ha construido una audiencia, un trabajo como lo hizo Mauricio. Lo voy a decir en un minuto. Los que tienen en la mente al presidente olvidan que fue un periodista que se levantaba todos los días a las 4 de la mañana a tener programas como este, donde entrevistó a todo el horizonte ideológico de todo el espectro político salvadoreño, al corresponsal de CNN, al periodista que era agudo en las mañanas, en las noches, que estaba ahí. Yo le pregunté a Renato a qué hora se acostaba, me dice, bueno, después de mi programa nocturno. Entonces esta gente no duerme. Ese esfuerzo es lo que se ha olvidado. 2:30, 1 de la mañana, sí. Nuestra amistad juvenil con Mauricio me permitió hacerle una entrevista antes de llegar al poder. Él me dijo, manejando él solo su camioneta que le gustaba, iba mi esposa, él y yo, los tres nada más, en un evento, y me dice, yo quiero construir una izquierda democrática, moderna y moderada. No quiero el proyecto del FMLN. El FMLN no se lo permitió. Eso lo sabemos. Claro. ¿Por qué? Porque llegó la chequera petrolera. Si la izquierda bolivariana dice que lo que pasa por América Latina, recorre América Latina, es la espada de Bolívar, creo que también hay que mencionar que lo que ha recorrido es la chequera petrolera también. Ni más ni menos. Y esa chequera petrolera es la que generó estos episodios de corrupción. Así se corrompió el FMLN. Y también hoy sabemos por investigaciones periodísticas que alguna parte de esos subsidios venezolanos llegaron a la primera campaña de Nayib Bukele. Ustedes son vecinos de ese mi querido país y es bueno que se sepa. Hasta ahí lo dejo. Muy bien, tú querías dar un mensaje final, me dijiste, y lo dio con pero si es un mensaje final, quiero dejar una idea simple. Perdón. Sí. Hay una palabra que ha estado ausente de este debate, que se llama reconciliación. Porque el contraste con la división es la reconciliación. Nuestras sociedades necesitan reconciliación. Es imperativo que los recursos tan exiguos que tienen se converjan en un esfuerzo nacional. La división lo que hace es desperdiciar, abolir una gran cantidad de escaso talento. No estoy hablando de economía nada más, sino personas, individuos que han tenido la capacidad de aportar a su país, quedan excluidas del horizonte. ¿Por qué? La división, eso es lo que construye. Y la segunda idea que ha estado ausente aquí también es la paz social que necesitan estas sociedades. Estas sociedades están cansadas de la violencia social, necesitan paz social y reconciliación. Esa es, digamos, la idea que me gustaría dejar al final del Muchas programa, gracias, Víctor. a quienes llegaron hasta este punto. Víctor Flores García. Irving. Pues mi mensaje sería que vamos a un proceso de elecciones internas, a un proceso de elecciones generales. Hay que votar por quienes no han estado en la palestra de gobierno en los últimos 15 a 20 años. Hay que votar por quienes no, es decir, por quienes no han estado. Si ocupamos cambiar la clase política, no puede ser que votemos por, no quiero personalizar, pero por la esposa de un narcotraficante que está preso en Nueva York. ¿Cómo vas a creer? Eso es una locura. ¿Cómo vas a votar por alguien que destruyó la institucionalidad? Alguien que está vinculado con el narcotráfico. ¿Cómo vas a votar por alguien así? Por Dios, hay que cambiar la clase política, hay que elegir bien los alcaldes, hay que elegir bien los diputados y el presidente. Y entre menos haya estado vinculado con el pasado imperfecto que tenemos, más posibilidad tenemos de reconciliación. Claro, viene un periodo turbulento. Yo no creo que va a haber una Sisi, pero los norteamericanos no se van a quedar callados. Es decir, algo va a pasar, van a haber más solicitudes de extradición y que se los lleven a todos. Ok. Bueno, miren, así es, Irving. Si la izquierda se ofendió por algún criterio de Irving, la derecha se superofendió también por el otro criterio. Así es, Irving. Abogada Luz Ernestina Mejía. El compromiso que queda una vez más expuesto en todos los que estamos aquí es nuestra identificación con las libertades públicas, con los derechos fundamentales y con la democracia en nuestro país. Eso es definitivamente por lo que tenemos que luchar y por lo que debemos acudir a votar, no con el fin
de quitar o de erradicar personas, sino prácticas, conductas que son los que nos tienen en esto. Fundamentalmente la reconciliación y esa paz social, doctor Flores, que tanto agradecemos el aporte que ha hecho con su libro, pasa por no perdonar ni tolerar más actos de corrupción ni más impunidad. Muy bien.